Vamos a empezar nuestro formulario de química. Recordemos que los óxidos, dentro de los óxidos básicos tenemos a los óxidos metálicos, que es la primera función que vamos a hacer. Luego tenemos a los peróxidos, superóxidos, ozónidos y óxidos mixtos y los anhídridos o también óxidos no metálicos. Empezamos con los óxidos metálicos. Para obtener un óxido metálico, combinamos metal con oxígeno. Una vez que combinamos estos dos elementos, se forma un óxido metálico. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con un elemento que tenga un número de oxidación. Yo estoy tomando al calcio más oxígeno. Ahora, el oxígeno, recordemos que es un gas. Todos los gases que se combinan en una ecuación química siempre son diatómicos. Es por eso que tiene subíndice 2. Todos los gases. El calcio no es un gas, es por eso que no tiene ningún subíndice. En el segundo miembro copiamos al calcio y al oxígeno, pero aquí ya tenemos que poner sus números de oxidación. 2 y 2, como son pares, se puede simplificar y nos queda 1. Este 1 vamos a intercambiar al oxígeno y este 1 del oxígeno intercambiamos para el calcio. Ahora, una vez que terminamos de hacer la simplificación e intercambio, vamos a igualar la ecuación. Para igualar tenemos que fijarnos en los subíndices de cada elemento. Aquí el calcio tiene subíndice 1, que no se escribe. Aquí tenemos un calcio, aquí tenemos 2 oxígenos y aquí tenemos 1. Para igualar a este oxígeno tenemos que multiplicar un número por delante para que se iguale. Un número que multiplica al 1 para que se vuelva 2 va a ser el 2. 2 por 1, 2. Y aquí tenemos 2 oxígenos, ya está igualado. Pero, ¿qué ha pasado con el calcio? Se aumentó un calcio más. Hace rato estaba igualado. Entonces, 2 por 1 es 2. Para que este calcio se iguale, entonces multiplicamos el número 2. Verificamos. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Aquí tenemos 2 oxígenos y 2 por 1, 2. Ahora vamos a nombrar en sus 3 nomenclaturas. Recordemos, vamos a usar como nombre genérico óxido. Ahora, cuando los elementos tienen solamente un número de oxidación, anteponemos la palabra de. Luego escribimos el nombre del metal. En la nomenclatura stock, óxido de calcio. Ahora, la característica de la nomenclatura stock son los números romanos, que representan el número de oxidación con el que está trabajando, como podemos ver aquí en la ecuación. Aquí tenemos 2, entonces ponemos romano 2. En la nomenclatura UPAC usamos los prefijos numerales. Ahora, para 1 usamos mono, para 2 di, para 3 tre. Para eso nos fijamos en los subíndices del oxígeno, en el segundo miembro. Aquí tengo un oxígeno, no hay ningún número, pero sobreentendemos que es 1 porque este 1 vino aquí. Entonces escribimos monóxido de, aquí tenemos un calcio, podemos escribir mono, pero eso también se sobreentiende.
Y aquí tenemos el primer ejemplo de un óxido metálico. Vamos a hacer otro ejemplo con un elemento que tenga dos números de oxidación, como el manganeso. El manganeso tiene dos números de oxidación como metal más 2 más 3. El oxígeno con subíndice 2 porque es un gas. Copiamos en el segundo miembro al manganeso y al oxígeno. Sabemos que del oxígeno su número de oxidación es menos 2 y al manganeso lo vamos a hacer trabajar con el número de oxidación mayor, que es 3. 3 y 2 no se puede simplificar, entonces intercambiamos. Este 3 va a venir como subíndice al oxígeno y este 2 como subíndice al manganeso. Siguiente paso, igualar. Para eso nos fijamos los números chiquititos o los subíndices. Aquí tenemos un manganeso, dos manganesos. Entonces ponemos un 2 por delante. No lo vamos a escribir todavía. Aquí tenemos dos oxígenos y aquí tenemos 3. Para que se iguale, vamos a intercambiar estos números de los oxígenos. Este 2 lo traemos aquí. 2 por 3, 6. Y para que tenemos que buscar un número que multiplique 6 a este 2. Ese número va a ser 3. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. ¿Y qué pasó con el manganeso? Hace rato íbamos a poner 2, pero se aumentó. 2 por 2 es 4. Entonces aquí 4 manganesos. Y verificamos si está igualada nuestra ecuación. 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Ahora vamos a nombrar en sus tres nomenclaturas. Su nombre genérico, óxido. En este caso ya no usamos el prefijo de, porque cuando tiene dos números de oxidación usamos las terminaciones oso para el menor número de oxidación, ico para el mayor número de oxidación. Como aquí estamos trabajando con 3, es su mayor número de oxidación, entonces vamos a hacer terminar su nombre en ico. Óxido mangánico, terminado en ico. Les decía todas las características de cada nomenclatura con diferente color para que no se olviden. En la stock, óxido de simplemente su nombre, de manganeso. ¿Cuál es la característica de la stock? Los números romanos, que representa el número de oxidación con el que está trabajando. Como aquí está trabajando con 3, entonces romano 3. En la nomenclatura yupa, prefijos numerales. Tengo aquí ¿cuántos oxígenos? 3. Entonces para 3 usamos tri y el oxígeno óxido. Trióxido de ¿cuántos manganesos? 2. De dimanganeso. Y ahí tenemos a nuestros óxidos metálicos. Ahora, otro óxido básico son los peróxidos. Una característica de los peróxidos es el ion peroxo, que se representa con oxígeno subíndice 2, número de oxidación menos 2. Otra característica de los peróxidos es que trabajan con los que tienen número de oxidación más 1 y más 2. Esto es importante también. Se puede combinar también con los trivalentes y tetravalentes. Ahí ya tenemos que multiplicar, pero ya. A ver, un ejemplo con un monovalente. Vamos a hacer con el litio. El litio tiene número de oxidación más 1.
combinamos con el ion peroxo, que es este. Oxígeno subíndice 2, número de oxidación menos 2. 2 y 1 no se puede simplificar. ¿Qué hacemos? Intercambiamos. Este 2 viene aquí y este 1 viene a multiplicar al 1. Igual 1 por 2 llegaría a ser 2, se mantiene. Nombre. Stock Yupac. En este caso el nombre genérico va a ser peróxido. Peróxido de, porque solamente tiene un número de oxidación, litio. La stock, su nombre es peróxido, el nombre genérico de litio, y la característica de la stock, los números romanos, es por eso que está con otro color. Esto representa el número de oxidación del metal. Y en la Yupac podemos nombrarlo como un óxido o como peróxido. Como un óxido primero lo nombramos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Entonces va a ser dióxido de, ¿cuántos litios hay? 2. Entonces dilitio. También su otro nombre como peroxo. Como esto es peroxo, entonces podemos nombrarlo peróxido de, aquí sí usamos el prefijo numeral, dilitio. Este va a ser mi primer ejemplo. Segundo ejemplo. Les decía que se puede combinar con un divalente. Puede ser el bario, estroncio, radio, pero también puede ser el cobre. El cobre tiene más 1 más 2. Vamos a combinar con cobre. Podemos combinar con el cobre más 2, pero lo vamos a hacer con el calcio. En el caso del cobre, si usaríamos su número de oxidación mayor, tendríamos que usar la terminación ico para el mayor, oso para el menor. Su número de oxidación del calcio es más 2. Del ion peroxo menos 2, subíndice 2. En este caso, como son pares, se puede simplificar. Nos queda 1 y esos unos intercambiamos. Nombre en sus 3 nomenclaturas. Peróxido de calcio. En la stock, peróxido de calcio romano 2, porque su número de oxidación del calcio es 2. En la nomenclatura Yupac, primero lo nombramos como un óxido. Como un óxido usamos, como son 2 oxígenos, el prefijo numeral di. Dióxido de calcio. Cuando tenemos 1 sobreentendemos. También podemos nombrarlo como peroxo. No, recordemos, el oxígeno menos 2 con subíndice 2 es el ion peroxo. Entonces escribimos peróxido de, y en este caso, como estamos en la nomenclatura Yupac, aquí tenemos que poner sí o sí mono, porque aquí tenemos un calcio. Mono calcio. Ahí tenemos ya el segundo ejemplo de los peróxidos. La siguiente función sería los superóxidos. La característica de los superóxidos es el oxígeno subíndice 2, número de oxidación menos 1. Otra característica que solamente trabaja con los monovalentes, o sea, con la primera familia de litio, sodio y potasio.
En este caso solamente podemos hacer un ejemplo. Haremos con el sodio. Sodio, número de oxidación más 1. Y el superóxido, que es este, subíndice 2, número de oxidación 1. 1 y 1 ya no hay más a donde simplificar. Esos unos intercambiamos. Este 1 viene aquí, pero no se anota, se sobreentiende. Este 1 viene aquí. 1 por 2 es 2, entonces se mantiene. Sus nombres. Superóxido es nuestro nombre genérico. D, porque solamente tiene un número de oxidación. Y el nombre del metal. En la stock, superóxido de sodio, número de oxidación del sodio 1, romano 1. Su nombre en la UPAC, dióxido, nuestro prefijo numeral porque son 2 oxígenos, óxido, dióxido de sodio. O también puede ser superóxido de monosodio. Nuestra cuarta función, los ozónidos. El ozónido es oxígeno subíndice 3, número de oxidación menos 1. Y otra característica que trabaja solamente con los monovalentes, o sea, la primera familia. En este caso vamos a tomar como ejemplo al rubidio. Número de oxidación de rubidio más 1. Combinamos con el ozónido, que es oxígeno subíndice 3, número de oxidación menos 1. 1 y 1 intercambiamos. 1 por 3, 3, y este 1 se mantiene. Sus nombres. Nuestro nombre genérico va a ser ozónido. D con rojo porque solamente tiene un número de oxidación. Rubidio. Ozónido en la stock. D, rubidio. Con rojo el número de oxidación del metal en números romanos. Y en la UPAC, los prefijos numerales. 3, como son 3 oxígenos, usamos trióxido de rubidio. O también ozónido de monorubidio. Ahí tenemos nuestras 4 primeras funciones. Y nos faltaría los óxidos mixtos y anhídridos. Los óxidos mixtos solamente es la suma de los elementos que trabajan con las familias más 2, más 3, más 2, más 4. En este caso se suman para llegar a la fórmula general. Óxidos mixtos. Nuestra fórmula general es: el metal va a tener subíndice 3 y el oxígeno va a tener subíndice 4. Aquí no se olviden, solamente trabaja con los elementos que tienen más 2, más 3 y más 2, más 4, con los ditrivalentes y ditetravalentes. Aquí vamos a trabajar con el hierro. Este es el óxido ferroso. Aquí tenemos al óxido férrico. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, del hierro más 3. Aquí es del óxido ferroso.
su número de oxidación del oxígeno menos 2, del hierro con el menor es más 2. Simplificamos, nos queda 1, intercambiamos. Aquí tenemos al óxido ferroso. Y aquí 2 y 3 no se puede simplificar, entonces intercambiamos. Este 3 viene para el oxígeno y el 2 para el hierro. Su nombre es óxido férrico. Como les decía, los óxidos mixtos es la suma de los óxidos con su menor y mayor número de oxidación. Entonces sumamos en esta fila a los oxígenos. Aquí tengo 3. Y aquí en el oxígeno tengo 1 que está sobreentendido. 3 más 1 llegaría a ser 4. Hierro. Aquí tengo 2 más 1 llegaría a ser 3. Y como se pueden fijar, estamos cumpliendo con nuestra fórmula general de los óxidos mixtos, que es 3 y 4. Nombre. En la nomenclatura clásica, como es la suma de sus dos números de oxidación, hay diferentes maneras de nombrar. Óxido ferroso férrico. También podemos nombrarlo como óxido mixto de hierro. Su otro nombre también es óxido doble de hierro. Otra manera de nombrarlo en la nomenclatura es óxido salino de hierro. Estos 4 nombres podemos usar en la nomenclatura clásica. El que más les convenga a ustedes, el que más recuerden, lo usan. En la nomenclatura stock, su nombre es óxido de hierro romano 2 y romano 3. Escribimos los dos números de oxidación porque dijimos que es la suma de los dos. Y en la nomenclatura yupa, aquí tenemos 4 oxígenos. Entonces, para 4 usamos el prefijo tetraóxido de ¿cuántos hierros? 3. Entonces, tri. De tri hierro. Ahora, los óxidos no metálicos o los óxidos, o mejor dicho, los anhídridos, es la combinación de no metal con oxígeno. Es similar a la primera función. Igual, aquí en vez del calcio pondremos un no metal y aquí el oxígeno se mantiene. Igual, hacemos el intercambio o la simplificación. El nombre, podemos tomar como nombre genérico óxido o también anhídrido. Espero que les haya servido de ayuda.